3 la vamos a dedicar a los métodos de resolución de ecuaciones no lineales. Primero que todo, pues haremos un pequeño resumen de, por ejemplo, de la comparación de las son las ecuaciones lineales y las ecuaciones no lineales. Recuerden que en las ecuaciones lineales la pendiente de esa ecuación pues se representa con pendientes constantes, ya que son líneas rectas, mientras que las ecuaciones no lineales representan, al ser curvas, su pendiente no es constante, tienen una pendiente variable. También pues los exponentes, el exponente mayor que tiene una ecuación lineal es 1, mientras que las ecuaciones no lineales pueden tener exponentes diferentes a 1, generalmente mayores, pero nunca iguales a 1. La forma general da y igual a mx más b, mientras que una forma general mínima puede ser la ecuación cuadrática, la típica ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, que también representa una curva. Y digamos el valor de y está puede ser directamente proporcional x e y, mientras que los valores x y x no son directamente proporcionales, no están directamente relacionados. Entonces esas son la diferencia, una pequeña diferencia entre lo que es una ecuación lineal y una ecuación no lineal. Entonces, partiendo de este punto, en esta unidad vamos a ver algunos de los métodos numéricos más usados, ya que a veces, no siempre, tú puedes despejar explícitamente el valor de una variable en una ecuación no lineal. A veces no siempre, pues digamos, los métodos analíticos o algebraicos pueden darte explícitamente el valor de una variable, y hay que recurrir a estos métodos numéricos que son bastante poderosos. Entonces, partiendo del hecho de que muchos modelos matemáticos provienen de planteamiento de balances, por ejemplo, de materia y energía, cantidad de movimiento, también, por ejemplo, de problemas de electricidad, de problemas de electrónica. Entonces derivan una serie de ecuaciones no lineales que pueden ser de grado 2 o superior. Entonces, también con exponentes fraccionarios, en casos concretos, pues los modelos de velocidad de reacción. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, el éxito radica en que uno tiene que elegir un método que tiene, por ejemplo, que ser de fácil implementación y de convergencia dentro del margen de tolerancia. Recuerda que un método numérico es una aproximación a la solución exacta. Ojo, una muy buena aproximación, pero no deja de ser una aproximación. Por ende, tiene que tener una tolerancia numérica, ¿verdad? Porque no digamos que muchos de los métodos, la mayoría de los métodos pues, numéricos se basan en ¿qué? En iteraciones, es decir, cálculos sucesivos, ¿verdad? que operan bajo unos criterios. O sea, uno hace un cálculo recursivo, lo compara con un criterio que decide si se sigue el siguiente cálculo recursivo o se para. Entonces, todos estos métodos presentan ventajas y desventajas. Entonces, en la literatura existe una variedad de métodos de resolución de ecuaciones no lineales. Algunos se caracterizan por la necesidad de tener un punto de partida, otros con dos puntos iniciales. Entonces, y también utilizan las llamadas iteraciones, es decir, por sus procedimientos recursivos o repetitivos, hasta llegar a la convergencia. ¿Qué es la convergencia? La convergencia simplemente es cumplir una condición de tolerancia o una condición de parada del método. En nuestros días, digamos, la velocidad pues ya no es una limitante, ya no es una limitante por el gran poder de cálculo que se tiene en la palma de la mano. Entonces, el problema ahora es la convergencia. Es decir, si digamos que los métodos que se utilizan son de convergencia acelerada o no. Varios de los métodos más usados, por ejemplo, están el método de la bisección, el método del punto fijo, el método de la secante y el método de Newton. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, en qué consiste su algoritmo, en qué consiste sus principios, y trataremos de poner algunos ejemplos sobre la mesa para este tipo de ejemplos. Entonces, antes de comenzar, como ya les decía, los métodos numéricos son aproximaciones, muy buenas aproximaciones, y toda aproximación tiene implícito un error.
digamos que los errores numéricos, hombre, se generan por el uso de aproximaciones para representar operaciones o cantidades matemáticas. Es decir, uno puede decir, hombre, que el valor verdadero es igual a qué, a una aproximación más un error. Entonces los tipos de errores son por ejemplo, el error absoluto. El error absoluto es el valor absoluto de qué, del x que se acepta como verdadero menos el x aproximado, valor absoluto. Y el error relativo es el error absoluto dividido, ¿da?, entre el x que se considera exacto, es decir, x exacto menos x aproximado sobre el x exacto, y se multiplica por 100 porque se expresa en porcentaje. Entonces los dos tipos de error pues los vamos a utilizar aquí más que nada como criterios de parada. Es decir, recuerda que siempre tú tienes un cálculo numérico, tú vas a ¿qué? Vamos a utilizar iteraciones, es decir, un cálculo repetitivo, y tiene que haber un criterio para parar ese cálculo y decidir si el valor que tenemos es la respuesta o no. Uno de los primeros métodos que vamos a ver es el método de la bisección. Digamos que el método de la bisección pues se utiliza, hombre, para aproximar la solución de una ecuación no lineal. Este método tiene una convergencia lenta, pero la ventaja es que es de muy fácil aplicación. Pues requiere que dos puntos iniciales. Digamos que en esto es una desventaja, pero y hay que conocer más o menos los rangos de aplicación del problema. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un intervalo en el cual se piensa que está la solución y empezar a evaluar, ¿verdad?, a evaluar en ese intervalo hasta que lleguemos a un punto. Entonces lleguemos a un intervalo tan pequeño que cuando usted reste los dos componentes de ese intervalo sea menor que de un criterio de parada, de una tolerancia. Entonces, si tenemos nosotros una función, vamos a encontrar un valor x que cuando usted lo ponga en la función sea igual no exactamente a 0, sino que a un valor muy pequeño, porque esto es una aproximación, no le va a dar exactamente 0, porque esto es una aproximación numérica, pero sí le va a dar un número, por ejemplo, de orden de 10 a la menos 6, por ejemplo. Yo quiero que me encuentre un número que si no me da 0 exactamente, sí me da del orden de 10 a la menos 6, que es bastante pequeño. Entonces se deben conocer primero un intervalo tal que f de x sub 1 y f de x sub 2 deben ser de signos contrarios. ¿Esto para qué? Si son de signos contrarios, en algún momento esa función va a pasar por 0. Y ese punto es el que estamos nosotros buscando. Entonces, si la función es continua en ese intervalo, entonces existe una raíz f de x sub i entre x sub 1 y x sub 2. ¿Okay? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista gráfico, por ejemplo, tenemos una función, ¿verdad? La función entre x sub 1, ¿ves? Aquí, y x sub 2. ¿Verdad? Si nosotros evaluamos en la función, ¿verdad?, en la función, ¿no?, si nos da que f de x sub 1, mira, nos da negativo, y f de x sub 2 nos da positivo. Eso quiere decir que tiene que haber un punto, este punto que estoy señalando aquí, que es el punto solución. Ese punto existe. Entonces es lo que vamos a buscar. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, si yo f de x1 es negativo y x sub 2 es positivo, lo que hago es buscar un punto intermedio y volver a evaluar f de x sub 1 y f de x sub m. Si me dan signos contrarios, voy achicando el intervalo y vuelvo a hacer el mismo cálculo. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre dos valores f de x, lo que encuentre, que cuando yo los reste estén separados una distancia menor que la tolerancia. Por eso yo debo elegir la tolerancia de mi método antes de comenzar el cálculo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se habla son de los criterios de convergencia. Digamos que estos criterios son bastante generalistas y servirán para varios métodos. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegue, mira, a un intervalo en el método de la bisección específicamente, cuando yo reste esos dos valores y sea menor a una tolerancia que yo use, o también un valor que esté dentro de ese intervalo, cuando yo se lo ponga a la función, sea menor o igual a una tolerancia. Si yo, por ejemplo, si yo llego a un valor 5.6 y el otro valor es 5.67, su resta va a ser menor, ¿verdad?, que de pronto que la tolerancia. Y si yo le pongo cualquier valor dentro de ese intervalo, pues me va a dar un valor de f de x muy cercano a 0. Entonces, el método de la bisección es ir haciendo evaluaciones sucesivas
dentro del intervalo y ir achicándolo. Por eso digamos que eso es un método que es lento, porque es de prueba y prueba y prueba y prueba, y uno tiene que estar siempre muy pendiente que la función sea evaluable dentro de ese intervalo. Entonces el método de la bisección es de fácil implementación, porque los criterios son muy básicos, pero uno tiene que hacer muchas evaluaciones. Por eso es que se le dice que ese criterio que es de convergencia lenta. ¿Ve? Es de convergencia lenta. También el método de punto fijo o de sustitución sucesiva. Este otro método también, digamos que tiene la ventaja de que solo se necesita un punto, ¿verdad? Solo se requiere y es de fácil implementación. Por ejemplo, nosotros tenemos una función y queremos encontrar un punto x tal que cuando yo lo meta en la función me dé un valor muy cercano a 0. Entonces, ¿cuál es el método? El método es adicionarle a ambos lados. Le sumo del lado izquierdo x y le sumo del lado derecho una x. Entonces esto, f de x más x, se convierte en una nueva función. Y yo lo que hago ahora es empezar a ¿qué? A darle valores a g de x hasta que los dos sean iguales. Hasta g de x sea igual a x1. Y eso es lo que yo hago. Entonces, bueno, esta nueva función yo doy un valor x0, un guess inicial, y veo qué valores x0 hasta que sean iguales, hasta que g de x sea igual a x, y voy evaluando uno y otro. Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Entonces, el nuevo valor que me da lo pongo como antiguo y voy calculando uno nuevo. Digamos que por eso son cálculos iterativos. Con el valor antiguo calculo un valor nuevo. Después el nuevo, si no cumple el criterio, se convierte en antiguo. Se lo meto otra vez a la función y me da otro nuevo. Y así sucesivamente. ¿Cuándo paro? Ve, paro cuando, cuando g de x sea muy parecido a x. Es decir, cuando yo tome el valor de g de x y lo reste del valor de x y me dé menor que una tolerancia. Ahí yo paro las iteraciones. Recuerde que esto es una aproximación. Y la aproximación, pues tú le dices, a mí me sirve esta aproximación hasta este punto, no más allá. Yo digo, bueno, yo itera hasta cuando esos dos valores, g de x y x, estén tan cercanos como 1 por 10 a la menos 5. Entonces ahí yo paro. Y ahí en ese intervalo tan pequeño, ahí está mi solución. Entonces, el método del punto fijo es de fácil implementación, es de convergencia lenta, sí, pero solo necesita un valor inicial, a diferencia del método de la bisección. Miraremos ahora uno de los métodos más poderosos que hay, el método de Newton-Raphson. Entonces, este método es uno de los métodos más eficientes. ¿Por qué? Porque es de convergencia acelerada, porque se basa en la derivada de la función. Entonces, el método de Newton-Raphson tiene el inconveniente que usted necesita obligatoriamente tener la derivada de la función. Ya usted puede tenerla, derivarla de forma analítica o también hacer aproximaciones numéricas. También no es necesario tampoco tenerlo analíticamente las dos fórmulas. Entonces puedes aproximarla también. Está basado en ¿qué? En una serie de Taylor. Es decir, usted descompone la función en una serie de polinomios de Taylor. Entonces usted trunca esa función, ¿verdad? Y con esto, es decir, pues el polinomio de Taylor igual a 0 alrededor de un punto, usted lo que hace es tomar los primeros dos términos, ¿verdad? Y después despejar. Pues este es un polinomio de Taylor, una expansión de Taylor que se le llama. Es cuando tú tomas una función y aproximas una función alrededor de un punto. Entonces, toma una parte de esa expansión y de ahí va a salir la fórmula. ¿Para qué? Para hacer las aproximaciones de Newton-Raphson. Por ejemplo, el planteamiento ¿cuál es? Que un valor, ¿verdad? Un valor diferente o un valor siguiente es igual al valor anterior menos f de ese valor anterior sobre f', que es la derivada de ese valor anterior. Es decir, lo que va a suceder aquí es iterativamente el valor siguiente de x, que posiblemente puede ser la solución, es igual al valor anterior menos f del valor anterior sobre f' del valor anterior. ¿Y hasta cuándo yo dejo hacer ese cálculo? Ese nuevo valor yo lo comparo con el antiguo. Mira,
Yo comparo el nuevo con el antiguo en valor absoluto. Si es menos que la tolerancia que yo he elegido previamente, se acabó, listo. Se acabó el método de encontrar la solución. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, yo comienzo de x sub 0 y mira, yo voy por medio de la derivada, voy aproximando un valor x sub 1, luego aproximo un valor x sub 2 y así sucesivamente hasta que encuentre el valor solución. Digamos que el método de Newton es un método de convergencia acelerada porque se basa en derivada y utiliza la pendiente variable de la curva para aproximar un valor solución. La desventaja del método de Newton, el método de Newton digamos a veces lo que se hace o se pide es que que tenga que el x sub 0 o la primera iteración esté lo más cerca posible, porque el método de Newton, si la función tiene varias raíces, pues de pronto converge hacia una raíz que no estamos buscando, que no nos interesa. Entonces, pero tratar de que esa iteración, esa primera o ese guess esté lo más cercano posible a la solución. Otro método es el método de la secante. Entonces digamos que el método de la secante aproxima una derivada numérica. Entonces, es parecido al de Newton. Tenemos un x, ¿verdad? Un valor siguiente es igual a un valor anterior menos x sub k menos x sub k menos 1. Es decir, tú lo que haces es aproximar un valor siguiente usando un valor anterior y la función evaluada en un valor ¿qué? En dos valores anteriores, porque mira, x sub k más 1 es igual a x sub k menos x sub k menos x sub k menos 1 sobre f de x sub k sobre f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Es decir, necesitas un valor k menos 1 y un valor k para aproximar un x sub k más 1. Es decir, necesitas dos valores para aproximar un tercero. Entonces, y el criterio de parada, pues comparas el nuevo con el anterior. Si es menor a la tolerancia, te detiene. O la evaluación de la función es menor que una tolerancia, también te detiene. Entonces, siempre hay que tener un criterio de parada. Siempre hay que tener un criterio de parada. Veamos aquí los algoritmos. Entonces vamos a tomar esas explicaciones teóricas y vamos a mirarlo, vamos a convertirlo en algoritmos. Por ejemplo, primero, el algoritmo de Newton-Raphson. O sea, para el algoritmo de Newton-Raphson, ¿usted qué necesita? Pues necesita, por ejemplo, yo quiero hallar la solución aproximada, ¿verdad? Ese valor d, cuando yo se lo pongo a la función, me hace un valor 0 o muy cercano a 0. Pero para eso necesito que un valor inicial para empezar a iterar. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos? Aproximación inicial. Si tengo un x sub 0 y tengo una tolerancia y tengo un número máximo de iteraciones. ¿Por qué? Porque usted no puede poner al programa, porque esto, bueno, lo implementamos a través de algún lenguaje de programación o de herramienta, no puede decirle que esté iterando eternamente. Tú dices, oye, si después de un número de iteraciones no has encontrado la solución, de pronto es porque estás muy lejos de la solución. Vamos a ponerle un x sub 0 inicial más diferente o más cercano. Entonces, recuerden que el método de Newton-Raphson es muy sensible al punto inicial. Entonces, de salida, ¿qué vamos a tener como solución? Hombre, un valor f de sub j más 1 después de muchas iteraciones, o un mensaje de fracaso. Es decir, hombre, hice tantas iteraciones y no encontré la solución. Entonces, primero, un contador, porque yo tengo que contar las iteraciones. Entonces, mientras que, eso puede ser un while, j, es decir, el contador sea menor o igual a un número de iteraciones, hacer el bucle principal. ¿Cuál es el bucle principal? Tomas el valor anterior de x menos f de ese valor sobre f' de ese valor, ¿verdad? Y calculas un x siguiente. ¿Qué haces después? Los comparas. Si es menos que la tolerancia, listo, papá, terminé, esta es la respuesta. Que no, incremento el contador en 1, hago que el x nuevo se convierta en el x antiguo y repito, ¿verdad? Y repito este bucle que está aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el criterio de salida. Que se me acabaron las iteraciones, oye, el método fracasó después de n iteraciones y se para. Ese es el algoritmo principal del método de Newton-Raphson. Entonces,
El método de la secante, el algoritmo es muy parecido. Por ejemplo, para determinar la raíz f de x igual a 0, dado los valores x sub 0 y x sub 1. La desventaja de que en el método de la secante necesitas dos valores para aproximar un valor siguiente. Entonces, por ejemplo, primero, yo qué hago qué, x sub 2 es igual a x sub 1 por f de x sub 1 por x sub 0 menos x sub 1. Es decir, yo utilizo los valores x0 y x1 para aproximar un nuevo valor x2. Luego que los actualizo, mira, x1 lo convierto en x0 y x2 lo convierto en x1. Después que el criterio de parada, de pronto el f de x2 sea menor a una tolerancia, o también los comparo. Si el x1 menos el x2 es menor que una tolerancia, también ya encontré la solución. Y así, este es el bucle principal. El bucle principal, vas actualizando, vas calculando x2, x3. Entonces, para calcular x3, utiliza x2 y x1. Mismo cálculo. Y vas hasta cuándo? Hasta cuando el criterio de parada se cumpla. El del punto fijo, el algoritmo de punto fijo, pues para determinar la raíz, pues recuerda que tienes que x igual a g de x. ¿Hasta cuándo? Hasta que los valores de x1 y g de x1, cuando tú los restes, sean menor a la tolerancia. Entonces digamos que este método puede converger en una raíz diferente a la raíz buscada, o puede diverger. Una cosa que les digo, ningún método numérico te puede garantizar encontrar la respuesta. Por eso es que depende mucho del tipo de ecuación, del tipo de problemas. Tú pues aplicas el método que más te convenga. Existen muchos métodos. Entonces, después de ver estos algoritmos, vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Miren, aquí tenemos una ecuación. Vamos a buscar por el método Newton-Raphson. Entonces dice: la relación entre la alimentación y el residuo y el destilado, además de las respectivas fracciones molares de una destilación diferencial, está dada por, el fenómeno aquí de la destilación, por ejemplo, separación de agua y alcohol. F, las moles de carga inicial, aquí, por X sub F, ¿verdad?, que es la fracción molar del componente más volátil en la carga. En este caso, el componente más volátil sería el alcohol, y es una mezcla de alcohol y agua. W, las moles en la carga final o residuo, lo que queda después de destilar, y X sub W, fracción molar del componente más volátil en el residuo, es igual a F por 1 menos X sub F sobre W menos X sub W, todo elevado a la alfa. Entonces, esta ecuación, pues, el único, digamos, si le damos valores de que a F, a W, a X sub F y a alfa, el único valor que queda es X sub W. Entonces digo, oye, usando el método de Newton-Raphson, con una tolerancia de 10 a la menos 6, encuentre el valor de X sub W. Es decir, cuánto vale X sub W cuando tienes que todos estos valores ya definidos. Obviamente esto es una ecuación no lineal y vamos a utilizar el método de Newton-Raphson. Lo vamos a hacer primero todos los cálculos detallados y en sucesivos ejemplos lo aplicaremos en Excel Visual Basic. Entonces primero, ponemos la ecuación en la forma g de x igual a 0. Mira, vamos aquí, ya lo pasamos esto acá. Tenemos g, que es función de x sub w, igual a 0. O sea, es decir, lo que nosotros queremos encontrar ese valor de x sub w que nos hace esto igual a un número muy pequeño parecido a 0. Reemplazamos los valores, entonces la ecuación queda de esta manera. Mira, reemplazando todos los valores, ¿ves? Haciendo todos los cálculos, nos queda que nuestra única incógnita es x sub w. Entonces, tratar de despejar eso analíticamente es bastante difícil, por eso es que usamos métodos numéricos. Entonces, recuerda que para aplicar el método de Newton-Raphson necesitamos también la derivada, es decir, necesitamos derivar esto. Para derivar esto vamos a tratar de hacerlo o de transformarlo algebraicamente, operarlo para dejarlo de una manera más cómoda para derivar, porque derivar esto así como está pues es bastante difícil. Así que yo lo que hago es, digamos, eliminar aquí denominadores, ¿verdad?, operarla algebraicamente para dejarlo de una forma más fácil de derivar. Tenemos aquí nuestra función, queda de esta manera. Mira, aquí esto queda así,
pues hacemos esta operación que está acá y esto nos queda de esta manera. En nuestra función nos queda así: 1.142 sobre x sub w es igual a 3.01 por 1 menos x a la menos 2,05. Entonces todo en 3 corchetes. Entonces derivar esto es más fácil, porque esto simplemente es la derivada de 1 sobre x, que es 1 sobre menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Y aquí pues la derivada pues simplemente una derivada bastante fácil, porque se baja este exponente, se disminuye el exponente en 1 y listo. Aquí tenemos la derivada de la función. Entonces luego pues se elige una estimación inicial, ¿verdad? Porque yo, digamos que yo no sé qué valores va a tomar el método. Yo tengo que darle a él una estimación inicial al método para que el método empiece a iterar hacia, espero, la solución. Entonces x sub 0 en este caso debe conocer, para esto pues tú debes conocer bien el problema. Entonces, por ejemplo, la alimentación tiene un 40% del componente más volátil, en este caso porque sea 40% de alcohol. En el residuo este valor pues debe ser menor. ¿Por qué? Porque obviamente el componente más volátil es el que se va a evaporar primero. Es decir, que este valor tiene que disminuir. Entonces vamos a decirle, bueno, vamos a comenzar con una x sub w0 de 0,3. Porque yo lo que estoy buscando es eso, el componente más volátil en el residuo. Recuerda, si tú miras aquí, x sub w es la fracción molar del componente más volátil en el residuo. Si comenzamos con una de 0,4, ¿verdad? X sub f, fracción molar del componente más volátil en la carga. Entonces mi solución tiene que ser menor a 0,4. Entonces yo digo, bueno, yo vamos a comenzar con 0,3. Entonces comienzo mis iteraciones. Tú dices, bueno, el contador lo pongo a 1. Y bueno, la próxima iteración a la de la posible solución, que es igual a x sub w0, que en este caso es 0,3, por g de x sub w0 por g'. Entonces yo evalúo, es decir, yo digo, bueno, yo le meto este 0,3 tanto a la función como a su derivada y calculo un nuevo x sub w, que será x sub w1, que es 0,21442928. Los comparo, yo resto, mira, yo los comparo, me da 8.5757 por 10 a la menos 2. Eso es mayor a la tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que iterar de nuevo, no puedo detenerme. Entonces se itera de nuevo, ya que el valor, digamos la resta en valor absoluto, es mayor a la tolerancia. Si yo sigo ahora la iteración 2, yo tengo mi contador aquí que vale 2, y hago lo mismo. Ahora, para calcular un x sub w2, lo hago en función al x sub w1, el que calculé. Entonces hago lo mismo, mira, evalúo en la función x sub w1 y evalúo en la derivada. Nos da, si x sub w1 ya lo tenía, nos da un nuevo valor x sub w2. ¿Qué hago? Los restos, mira, los restos. Eso me da 1.13 por 13 por 10 a la menos 2, que es mayor a la tolerancia, es decir, no puedo detenerme. Itero 3, 4, 5, a la sexta iteración, ¿ves? Es decir, x sub w5 y x que dio origen a x sub w6, los comparo y si me da, mira, 7.03 por 10 a la menos 7, que es menor a la tolerancia. Entonces aquí ya se cumple el criterio de parada, es decir, que este valor x sub 6 es la respuesta que yo estoy buscando. Entonces es un procedimiento iterativo. Entonces obviamente hacerlo a mano es posible, sí, pero es tedioso. Por eso es que nos vamos a apoyar y sucesivamente los siguientes ejemplos que van a hacer, nos vamos a apoyar en la programación, en esa herramienta Visual Basic con Excel con Visual Basic. ¿Para qué? Para automatizar este tipo de cálculos.